Buenas noches, estimados amigos de Radio Feta 24/7. Yo soy Manuel Santana y esta noche en este conversatorio especial tenemos una persona que nos va a poner al corriente sobre la situación crítica en esta emergencia coronavirus, en esta emergencia sanitaria que se está dando en muchas ciudades del mundo. Con nosotros, Henry Andrade, un periodista destacado ecuatoriano, radicado en la ciudad de Guayaquil. Henry, quiero que te autopresente y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación. Hola, amigos de Radio Fiesta 24/7. Buenas tardes en Ecuador. Acá tenemos aproximadamente las 14:30. Reciban un cordial saludo todos los compatriotas que se encuentran en ese país, que entiendo que suman alrededor de 130.000 personas distribuidas entre Milán, en Génova, en Roma. Un saludo a los amigos ecuatorianos que se encuentran en Nápoles y también a aquellos que están en la zona de Campania. Acá en Guayaquil tenemos una temperatura aproximada a los 30 grados, pero una sensación térmica, es decir, el calor que realmente sentimos, llega aproximadamente a los 33 grados. El cielo está parcialmente nublado, pues, y acá es un poco impredecible el clima, no sabemos si podría llover en las próximas horas, pero así es como se encuentra Guayaquil en estos momentos, Manuel. Excelente, Henry. Henry, bien, para las personas que no te conocen de aquí de Italia, ¿podrías brevemente describir un poco tu experiencia profesional, por favor? Claro, mi nombre es Henry Andrade Jiménez, soy periodista especializado en prensa. Ya he realizado este tipo de transmisiones para otro tipo de estaciones en otras ciudades y en otros países. Laboré durante muchos años en los principales periódicos del país. Estos son Diario Expreso, Diario Extra, estuve en El Universo, tuve un paso por Vistazo y mi última referencia laboral se desarrolló precisamente en el Diario Público por un espacio de 8 años, donde estaba a cargo de un producto editorial, una revista de variedades, en la que desarrollábamos temas de diferente índole, gastronomía, pero es una gastronomía profunda. Era una revista bastante interesante, muy informativa y de temas bastante agradables para los lectores del Diario Público. Excelente, Henry. Vemos que eres un periodista con vasta experiencia y estamos contentos de tener una persona con tu profesionalidad que está en el territorio, que está en el terreno, que está en la ciudad de Guayaquil, donde se ha hecho viral esta situación en las redes sociales y nosotros, las personas que amamos Ecuador, especialmente Guayaquil, estamos consternados con lo que vemos que circula en las redes sociales. Henry, ¿cuál es la situación real en Ecuador, especialmente en Guayaquil? ¿Qué está pasando en Guayaquil? Estimado Manuel, antes de contestarte esa pregunta, es importante hacer una evaluación respecto a cuáles son las últimas cifras que dio la Secretaría de Riesgos, organismo del gobierno, que es el encargado y el responsable que en los últimos días de darnos esa información a los ciudadanos. De acuerdo al último corte de esta institución, en el país existen 3.465 casos confirmados de COVID, 172 personas fallecidas, tenemos 4.475 casos con sospechas de contraer o de ser portadores del virus, pues que, como todos sabemos, está causando una devastación en la población mundial. Esa es la última información de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Manuel. Ok, esa información es la información formal. Vamos a hacer una distinción entre lo que serían los casos reales en el territorio, especialmente en la ciudad de Guayaquil, y lo que son los datos oficiales, porque los datos oficiales, y tú confírmame si estoy errando, si estoy equivocado, son los datos de las personas que se acercan, que se hacen las pruebas. Luego hay una previsión de las personas que están afectadas, las personas que fallecen, que no se le hace la prueba, no se le hace el examen. Ahora bien, dime una cosa, Henry, si ya en otros países se estaba ya dando este problema, especialmente en China y en Italia, ¿por qué no se prepararon las autoridades para enfrentar este problema que ya se sabía que llegaba, que era seguro que llegaba? Manuel, aquí hay que hacer varias puntualizaciones en torno a ese tema. En primer lugar, pues quiero expresar mi solidaridad al pueblo italiano por las pérdidas de vidas que han tenido desde la aparición de este virus.
lo mismo para el pueblo chino, aunque sé pues que allá no nos están escuchando, pero es importante que los italianos sepan que desde Ecuador nos duele lo que está ocurriendo en ese país, que ha acogido a muchos de nuestros compatriotas desde distintas provincias del Ecuador. Aquí hay que hacer varias distinciones, Manuel. Es importante tener muy claro que todos sabíamos que el virus estaba empezando a regarse en diferentes países, que atravesó continentes, que rebasó fronteras, pero yo pienso, es mi percepción particular, de que el Ecuador actuó a destiempo, que se demoraron las autoridades en tomar las medidas pertinentes para poder contrarrestar en algo todo lo que hasta ahora ha ocasionado esta pandemia en el mundo y las consecuencias que está teniendo en el territorio ecuatoriano, particularmente en Guayaquil. Creemos muchas personas, entre ellas intelectuales, otros periodistas, colegas, que el gobierno nacional no actúa a tiempo, no se preparó de la manera adecuada. Nos encontramos con problemas en las principales dependencias hospitalarias a cargo del Ministerio de Salud Pública, con infraestructura pero sin personal médico, con recursos que finalmente no existieron. Y ello fue lo que derivó la polémica entre la ministra de Salud y el gobierno, que posteriormente tuvo como conclusión la renuncia de la funcionaria. Aquí hubo una serie de problemas que no fueron tomados en cuenta a tiempo, a pesar de las alertas que se dieron en todo el planeta de lo que se venía. Todos conocemos, porque fue público, que la cartera de salud no contó con los recursos necesarios para hacer frente a esta tragedia mundial. Hubo un cruce de palabras entre la ministra Andra Muñoz y el ministro de Finanzas o de Economía en torno a las transferencias de recursos, y lo cierto es que nunca se tuvo claridad ni certeza exacta de si hubo o no hubo los recursos. Al no haber dinero, las autoridades de los hospitales, las autoridades también de Guayaquil, no tuvieron ese contingente como para poder actuar de la manera en que se debía. Y hoy las consecuencias son de que tenemos un número incierto de víctimas mortales en Guayaquil. Las cifras son contradictorias. Las autoridades dieron durante las primeras semanas, ahí también hubo una falla de comunicación. Las autoridades diariamente nos daban cifras que no concordaban con la realidad. En Guayaquil sus ciudadanos han sido testigos de cómo sus vecinos, amigos, familiares, allegados, compañeros de trabajo caen a diario en las condiciones más dolorosas, en las condiciones más tristes, caen a diario en sus hogares. Y no hay quien siquiera venga a recoger los cuerpos, Manuel. Es realmente dramático lo que sucede en Guayaquil. Y esto poco a poco empieza a regarse a otras ciudades. Y oh sorpresa, nos encontramos con que las autoridades ya están empezando a evaluar la posibilidad de que se normalicen las actividades en otros cantones donde no hay todavía altos casos de mortandad ni de contagios. Yo considero que es un grave error, Manuel, y considero que es una política inadecuada, y se lo digo a los compatriotas que residen en Italia, porque seguramente están alarmados de saber lo que pasa con sus familiares que se encuentran acá en el país. Para mí es equivocado, porque estas personas deberían seguir, estos cantones deberían continuar en cuarentena, más encerrados que nunca. Es la única forma de evitar de que esta gente se contagie, y si se llegasen a dar esos contagios, simplemente va a haber otro colapso en las casas asistenciales del país. Es decir, lo que ya vivimos en Guayaquil podría replicarse en Manta, en Riobamba, en Cuenca, en Puerto Viejo, en todos los demás cantones. Creo que es un riesgo muy alto y la medida debe ser verdaderamente analizada, Manuel. Henry, ¿tú temes que lo que está sucediendo en Guayaquil pueda darse en otras ciudades muy pobladas, como por ejemplo la capital? Tengamos presente que Guayaquil no es la capital del Ecuador es Quito. ¿Tú crees que esa misma situación se te pueda dar? Pero la pregunta que te quiero hacer de manera precisa, esas imágenes que vemos en las redes sociales de personas con sus parientes y familiares en sus casas, de personas en los hospitales muriendo, de cadáveres abandonados
abandonados por las calles. ¿Qué hay de cierto en esto, Henry? Manuel, la mayoría de esas imágenes que ha visto la ciudadanía y el mundo a través de las redes sociales, no por los medios convencionales, porque recién ahora lo están haciendo, recién ahora de que no toleraron la presión social de lo que realmente estaba pasando, son exactas, son ciertas. Mucha gente tiene a los cuerpos de sus seres queridos al interior de sus casas, rogando, llamando a las instituciones a cargo para que vayan a retirar esos cuerpos, y aquí hay que reconocer que las instituciones no se van a dar abastos porque esto ya superó cualquier preparación, ya superó cualquier nivel de organización para poder atender la cantidad de víctimas mortales que hay en distintos barrios, en distintas ciudadelas, en distintas urbanizaciones de Guayaquil. Realmente ahí ha habido un poco de indolencia al no haber destinado los recursos y el personal suficiente para que vayan a retirar cadáveres, algunos en estado de descomposición, compatriotas en Italia y en el mundo, en estado de descomposición. No me atrevo a comprender qué pasa por la mente de un padre que ve cómo su hijo se descompone en su cuarto, por la mente de un hijo de ver cómo su madre empieza a podrirse en la habitación donde vivió por muchos años. Realmente es una situación extremadamente compleja. Yo por eso, hace unos días, entre un grupo de amigos bastante amplio que tenemos en redes sociales, yo hice un exhorto para que el Consejo Cantonal de Guayaquil, liderado por la señora alcaldesa Cintia Viteri, perteneciente al Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, haga un exhorto al gobierno nacional y pida la declaratoria de emergencia sanitaria de Guayaquil. Eso es una urgencia, es emergente. El Cabildo porteño debe reunirse y emitir una resolución para que Guayaquil sea declarada en emergencia sanitaria. Hemos visto que no alcanza el decreto de zona de seguridad, como ya se lo emitió hace aproximadamente unos 8 o 10 días por parte del gobierno. No alcanza, porque esto ya se desbordó, Manuel, y compatriotas que nos ven o nos escuchan en el territorio italiano, en España, en Europa y en el resto del mundo. Bien, Henry, el gobierno nacional ecuatoriano se ha sentado a dialogar con las partes sociales para enfrentar este problema. Mira, ahí hay varias cosas. Nosotros lo que hemos visto, los ciudadanos, porque yo, por ser periodista, no he perdido mi categoría de ciudadano, lo que vimos en principio es un accionar solo del gobierno, un accionar, no sé si por soberbia, un accionar con un poco de arrogancia de que yo puedo resolver los problemas solo, cuando no es así. No es así. Hoy tenemos, por ejemplo, el aporte. Recién hace unos 4 o 5 días la empresa privada empezó a moverse. Tuvieron que actuar personas que son influencers en Guayaquil y otros para llegar a la solidaridad de la gente que maneja cuantiosos recursos en el territorio ecuatoriano. Entonces, yo creo que el gobierno no escatimó realmente, no valoró lo que podía pasar con esta pandemia en Ecuador y particularmente en el territorio ecuatoriano. Nos encontramos con cosas muy complejas en las cuales tiene que ver directamente el gobierno presidido por el señor Lenín Moreno. Por ejemplo, en las farmacias y en las distribuidoras no hay medicinas básicas para enfrentar o para contrarrestar los primeros síntomas de esta enfermedad, es decir, el acetaminofén, el paracetamol. Los guayaquileños particularmente nos preguntamos cómo puede ser posible que a las 2 o 3 semanas de que se haya presentado esta emergencia, no se haya acelerado una rápida importación de estos medicamentos importantísimos. No entendemos, uno va a una farmacia de barrio y no encuentra esto básico para enfrentar las altas temperaturas, para poder controlar que no se suba la fiebre en nuestros seres queridos. Y todo eso va de la mano, dolorosamente,
muy terriblemente para los ecuatorianos, de escándalos al interior de instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde todos los trabajadores aportan para en un futuro o en un momento de emergencia recibir asistencia médica, acceder a medicamentos que por derecho, por tantos años de aportaciones, tienen el derecho a que se les entregue esa medicina, pero sorpresa nos encontramos con un escándalo de un contrato con sobreprecio en estas autoridades que juraron combatir a la corrupción. Vemos lo contrario, Manuel, y ecuatorianos en Italia y en el mundo que nos escuchan y nos ven. Nos encontramos con un contrato con un sobreprecio, un contrato por 10 millones de dólares. Se quería pagar mascarillas que en una farmacia creo que cuestan alrededor de $1. Se quería pagar $12. ¿Quién se iba a beneficiar con esos $11 restantes? Le pregunto yo a las autoridades. Y lo más grave de todo, que solamente caen 2 o 3 funcionarios de tercer nivel. No caen, no se investiga. Ahí la fiscalía no va a allanar la vivienda, las oficinas del del director general del Seguro Social. Eso es inadmisible. Se ríen en nuestra cara. No puede ser posible que esto ocurra, estimado Manuel. Es deplorable, cuestionable. Y hace pocos días resulta que las autoridades hacen un decomiso de aproximadamente 95,000 mascarillas. No recuerdo bien la cantidad. ¿A quién le pertenecían esas mascarillas? ¿Por qué estaban guardadas? ¿Por qué estaban embodegadas? Manuel, nos preguntamos los ecuatorianos. Si el ciudadano quiere tener algo para protegerse en el momento en que va a bajar a comprar los alimentos para su familia, que hoy están escaseando, Manuel, por Dios. Bien, Henry, sobre este asunto de que se supone que debería haber una responsabilidad en este hecho, ¿tú piensas que podrían promoverse acciones legales en contra de la administración? Porque se supone que si la entidad pública responsable de la salud no logra enfrentar el problema que se presenta en una sola ciudad, imaginémonos que otras ciudades que van a ser contagiadas y van a tener la emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué podrá suceder? Supongámonos que así no sea, pero hacemos una suposición, que esto se extienda alrededor de todo el Guaya, que Guayaquil es la capital de la provincia del Guaya, ¿sí? Estoy correcto, ¿verdad que sí? Ahora, la emergencia es en la capital, en la zona urbana, donde se supone que están los grandes centros asistenciales, donde funciona la sanidad, donde están los hospitales. Según tú, esta situación se puede extender fuera de la zona urbana de Guayaquil. Aprovecho y te pido permiso, exhorto a los amigos a que compartan y Henry estará respondiendo a sus preguntas. Vamos a tener una sección de por cada pregunta que yo le haga a Henry, vamos a pedirle por favor a Henry que responda a una pregunta que vaya en sintonía con lo que apenas le he preguntado y con la respuesta que haya apenas dado. Esta pregunta es interesante. Bueno, es una pregunta en dos. Primero, alguien tendrá que pagar por esta ineficiencia, ¿no? Porque se supone que son personas que la ciudadanía paga para que hagan un trabajo eficiente y tienen los recursos. ¿Tú piensas que esto no se quedará así, que habrán responsables? Porque tú me acabas de decir que siempre le cortan la cabeza, caen los intermedios, nunca cae un jefe grande. Sí, Manuel, yo estoy convencido de que tarde o temprano, la sociedad civil, pero no la que pertenece a 3 o 4 organizaciones políticas, las cámaras de la producción, no, esa no es la sociedad civil. Eso es el grupo de siempre, Manuel. Tarde o temprano, los ecuatorianos, los guayaquileños y familias que perdieron a seres queridos iniciarán acciones legales en contra de todos los responsables de esta negligencia, que desde mi punto de vista involucra a altísimos funcionarios de Estado. Yo no descartaría de que en algún momento algún grupo de ciudadanos tenga que enjuiciar al presidente de la República, tenga que enjuiciar a varios ministros que no actuaron a tiempo, que fueron negligentes, que demostraron incompetencia, demostraron ineptitud, demostraron irresponsabilidad e indolencia
frente a lo que estaba pasando y que día a día vimos que sucedía en los hogares de decenas de personas en Guayaquil. Particularmente yo no quisiera caer en responsabilizar a un grupo de personas que tuvieron una reunión y otros que llegaron. Eran las autoridades las que tenían que actuar, ecuatorianos. Las autoridades debían haber montado protocolos en los aeropuertos cuando estaban regresando personas jóvenes, ciudadanos que fueron de vacaciones a Europa, ciudadanos que regresaban de estudiar de España, de la misma Italia, de Inglaterra. Los protocolos eran pobres, fueron básicos. Habían 2 personas hasta sin protección que fungían, que le tomaban la temperatura, revisaban y pasa. Así dejaron pasar a centenares de personas y ahora esas son las consecuencias. Y eso es política pública que le responde, que debe responder o que le corresponde definirla el gobierno nacional. Henry. Ellos tarde o temprano tendrán que responder no a esta justicia, no a la justicia que tenemos ahora, que todos sabemos pues es manipulada por las personas que actualmente se encuentran en el gobierno, pero no estarán para siempre en los cargos. No se olviden. Henry, con lo que es a asumirse las responsabilidades de este desastre, yo creo que no solo en Ecuador, sino también en otros países. En propósito, vamos el comentario que tenemos en pantalla, vamos a leerlo, muy interesante, de Jaime Alberto Maldonado Suárez, que dice, abogado, el Colegio de Abogados está preparando un proyecto para enjuiciar penalmente a los delincuentes de esta matanza de ecuatorianos, así sería. También hay otra pregunta interesante de Dalton que voy a ponerte en pantalla. Vamos a ponerte en pantalla, mira, que es muy interesante. Esta pregunta entra en sintonía con un tema que vamos a tocar, pero quiero que sea ahora que tú me respondes. Dice, ¿dónde están los fondos, el dinero que aporta el Seguro Social? ¿Qué está pasando con los aportes que hacen los ecuatorianos para previdencia, salud y demás? Henry. Ya, a ver, esto de aquí hay que entenderlo bastante bien, hay que tener muy claro, y esos fondos de allí están destinados para determinadas prestaciones que tienen los afiliados. Lo que ocurre es que nadie se esperó de que esto iba a llegar acá al Ecuador y particularmente en Guayaquil de la manera en que lo ha hecho. Entonces, no hay recursos que alcancen, para cubrir una emergencia de esta naturaleza. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con los afiliados? Los afiliados están teniendo terribles problemas porque a pesar de haber aportado toda su vida, a pesar de ser jubilados, en algunos casos, otros aportar altísimas cantidades de dinero, no nos olvidemos que en el sector público el aporte es del 11.25%, ¿no? No del 9.25% que aporta el sector privado. Es decir, aportan un poco más. Entonces, esos recursos de allí están destinados para ciertas prestaciones médicas. Esas prestaciones médicas no son solamente para el afiliado, son también para su esposa y para los hijos que sean menores de edad. Así se estableció en el gobierno anterior de manera acertada, porque había personas que no tenían ningún tipo de amparo en protección de salud, lo tuvieron. Quizás ahí hubo que corregirse o mejorarse esa herramienta, pero sirvió para mucha gente, ¿ya? Pero esos recursos de allí se destinan también, por ejemplo, para lo que es el mantenimiento de hospitales, para la compra de fármacos, etcétera. Entonces, los afiliados que hoy han aportado, el problema que tienen es que el hospital ya está colapsado. Está colapsado y no necesariamente deben ser todos afiliados al seguro los que se encuentran allí. Abrieron las puertas de estos hospitales porque ya no había capacidad para que el número de pacientes afectados por coronavirus lleguen a los hospitales que maneja directamente el Ministerio de Salud Pública, porque hay que tener muy claro que una cosa son los hospitales del Ministerio de Salud Pública y otra cosa los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por más de que en ambos casos formen parte de la red pública de salud del Estado ecuatoriano. Henry, vamos a invitar a los amigos que están conectados, por favor, que compartan este importante conversatorio con esta excelencia del periodismo ecuatoriano, súper preparado, con preguntas precisas.
y bueno, con un sentido... Y hablando de salud, Manuel, y te pido mil disculpas por la interrupción, pero es importante precisar pues un par de cositas que nos encontramos que ya ocurren en el territorio ecuatoriano, dolorosamente. Resulta que hoy adquirir oxígeno o encontrar oxígeno para que los pacientes que padecen esta enfermedad, que todos sabemos pues que lo primero que causa son problemas respiratorios, etc. Resulta que el oxígeno es uno de los productos más escasos. Resulta que hoy un tanque de oxígeno con su equipo cuesta $400 acceder a un tanque de oxígeno. ¿Cuánto es el salario básico en el Ecuador? 394, 390 y pico dólares. ¿Cómo se hace una persona que recibe el salario básico y se le presenta una emergencia de esta naturaleza? ¿Cómo? No sé quién nos puede responder esto de acá, ¿no? Pero hoy no termina todo, estimado Manuel y ecuatorianos que nos escuchan en Italia, en Europa y también en el territorio ecuatoriano seguramente. Hoy nos encontramos con denuncias que hace la ciudadanía en el sentido de que las clínicas privadas particulares, ¿no verdad? También están prestando su contingente en esta emergencia. Pero nos hemos encontrado con denuncias de que si una persona quiere acceder a una cama, a un espacio en una clínica de estas, debe hacer un adelanto de $5.000, Manuel. $5.000. Un monto imposible de acceder para un ciudadano de clase media en el Ecuador. Entonces, son problemas realmente graves que, bueno, no sabemos cómo se van a solucionar. No sabemos cómo se van a solucionar porque no es visible en el país la presencia de una persona que lleve las riendas de esta emergencia. Una persona que sea el líder de esto. No lo existe, no lo hay. Debía ser el presidente de la República, pero nadie sabe dónde está el presidente. Había versiones de que se encontraba aislado en Galápagos, había versiones de que se encontraba en Quito. Nadie sabe dónde está hoy en día el presidente de la República. Y los únicos que dicen del paradero del presidente de la República son sus funcionarios. Y esta falta de liderazgo que hay en el Ecuador nos lleva a observar cosas que realmente no deberían sorprendernos. No deberían sorprendernos cuando no hay una emergencia de esta naturaleza, pero sí nos espantan cuando hay una situación que está acabando con la vida de ecuatorianos. Resulta que los ecuatorianos nos tenemos que enterar por personas de nivel jerárquico inferior, de cuál es una parte de la realidad de lo que acontece en el país, pues. Y resulta que el señor Jorge Guatet de Rezuán, presidente de Ban Ecuador, una persona que ni siquiera tiene el rango de ministro de Estado. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Personas que no tienen rango de ministro de Estado son los que nos dan la información, cuando debería ser el líder del país, el que representa al país en el mundo y en el continente, quien dé la cara en una emergencia como esta. Pero es el presidente de Ban Ecuador quien nos dice lo que podría pasar en la provincia del Guayas dentro de pocos meses. El funcionario es quien nos indicó hace pocos días que la cifra de víctimas mortales en la provincia del Guayas podría llegar a 3.500 personas. Ecuatorianos que nos escuchan en el mundo y en el territorio nacional. 3.500 personas equivalen a 5 terremotos como el de 2016, que devastó a Manabí y Esmeraldas y una muy buena parte del suelo patrio. 3.500 personas son 5 terremotos. 5 terremotos. Óigase bien, una mortandad sin precedentes en Guayaquil, de ser así. Nos encontramos con este tipo de cosas, Manuel. Nos encontramos que un concejal, el señor Andrés Guzmán, perteneciente también al Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, es quien nos vaticina que en pocos meses podríamos tener 35.000 infectados con coronavirus en Guayas. No lo hace el ministro. Los ministros como el de Salud, de apellido Valdivieso, recién están apareciendo, recién están dando la cara. Pero como dijimos al inicio de esta conversación, tarde, cuando ellos debían haber sido los que frenteen esto desde el primer momento. Ellos debían haber salido a dar la cara, decirnos la verdad.
no engañarnos con el discurso de que sí habían los dineros y la ministra saliente les dice en la cara que no existían, que no estaban las transferencias. Le pagamos 324 millones de dólares a los tenedores de deuda externa a la espera de recursos frescos y todavía no nos llegan, Manuel. Simplemente recibimos hace unos días 20 millones de dólares para enfrentar la emergencia. Agradezcamos por eso. Peor sería nada. Pero eso no nos alcanza, Manuel. Hace unos días leímos en los periódicos y en los portales de los principales medios de comunicación del Ecuador que apelábamos a la venta de, si no me equivoco, 15 toneladas de nuestro oro, de nuestras reservas de oro, que se encuentran en el Banco Central, para acceder a 300 millones de dólares. Manuel, ¿dónde está el dinero? No nos han informado de qué sucedió con ese oro, lo vendieron o no lo vendieron, a quién se lo negociaron. No nos han informado si ya llegó esa transferencia de dinero o qué está impidiendo que lleguen esos recursos. El país está quebrado, tiene más de 3 años quebrado y el gobierno nacional vemos que no ha logrado levantar a esta nación. Esa es la forma en que nos encontramos. Todo lo único que han hecho es responsabilizar a la administración anterior, a quien no tengo por qué defender, no tengo por qué hacerlo, esa no es mi postura, pero ese es el recurso que tienen todos los funcionarios de este gobierno. Lo vimos, pues, en días pasados, en CNN, cuando la señora María Paula Roma, en lugar de dar explicaciones claras al país, se va por la tangente y empieza a hablar sobre correo falso, sobre cuentas falsas, sobre fake news. No, nosotros no necesitamos eso, nosotros necesitamos el Ecuador. Los guayaquileños particularmente necesitan de ayuda inmediata. Hoy vemos, Manuel, y para cerrar esta idea, hoy vemos que se ha conformado un comité de emergencia para Guayaquil, liderado otra vez por el exalcalde Jaime Nebot. Me pregunto, no tengo ninguna animadversión en contra de el burgomaestre o el ex burgomaestre, pero ¿acaso no hay otras personas que puedan llevar adelante esto? ¿No se dan cuenta los socialcristianos y Madre de Guerrero que con eso solamente minimizan el trabajo de la señora Cintia Viteri? Y este comité está integrado por la sociedad civil de Guayaquil, pero resulta que yo, un hombre con 27 años en el ejercicio del periodismo, yo no veo a los representantes de las clases populares allí, ninguno. No veo a las representaciones de verdaderas organizaciones sociales, por ejemplo, los colegios de médicos, las asociaciones de enfermeras, personas que ameritan un espacio allí, no. Están como siempre las cámaras de la producción, está la Junta de Beneficencia, está Solca y otras personas que pertenecen al mismo grupo de siempre. Si van a trabajar por la ciudad, bien, pero ¿por qué no tienen espacio los otros? ¿Por qué no tienen cabida el resto? ¿Por qué se piensa que la sociedad civil solamente son 4 o 5 personas? ¿Dónde están los representantes de sectores realmente sociales? Esa es una de las inquietudes que siempre me ha saltado, Manuel. Bien, Henry, el señor Jaime Alberto Maldonado Suárez, realmente lo que nos había hecho era una pregunta, ¿no? Él pregunta que si, por ejemplo, creo que me parece una pregunta muy interesante, el Colegio de Abogados del Ecuador no está preparando alguna acción legal o alguna parte civil en contra del gobierno por esta negligencia que ha costado vidas, muchas vidas. No era un comentario, era una pregunta directa que él ha insistido en que yo te haga. Saludamos a todas las personas del Ecuador que están sintonizados. Por ejemplo, hay muchos guayaquileños que están aquí, por ejemplo, Lucía Suárez y demás, que están directamente desde Guayaquil sintonizados. Un saludo especial a todas las personas que están compartiendo. Les invito a compartir, señor, en WhatsApp y sobre todo en los grupos, porque esto tiene que llegar bien lejos para que se resuelva esta situación, para que no se repita, porque estamos hablando especialmente de Guayaquil, pero atención, el Ecuador no solo está compuesto geográficamente, políticamente, por la provincia del Guaya, que es la capital, Guayaquil, sí. Ahora bien, sobre las acciones legales, en este caso, al nivel de lo que son las leyes internacionales,
se podría hacer una denuncia contra crímenes. Crímenes de lesa humanidad. Exacto, sí, bien, bien. Quiero tu opinión al respecto, Henry. Así respondemos a la pregunta del señor Jorge, si no me equivoco. Si está por ahí, por favor que recomiende, que comente de nuevo. ¿Ok? En tanto que tú respondes, saco su comentario al aire, que es importante esta parte, no solo por cuanto concierne a Ecuador, sino en otros países, porque también quiero recordar que en la provincia de San Francisco de Macorís, al norte de República Dominicana, tenemos una situación similar y vamos a invitar a un periodista también de la República Dominicana, de allá mismo, de San Francisco, que también va a conversar con nosotros como lo está haciendo tú, que te agradecemos infinitamente que nos ofrezca todas estas informaciones de manera imparcial para crear conciencia para que esto se resuelva. Ya, en torno a la consulta del señor Jorge, a quien por cierto le envío un cordial saludo y le agradezco por estarnos escuchando o viendo. Yo no soy un experto en derecho, soy periodista, sin embargo, no dudo de que existan primero las herramientas legales, perdón, y al mismo tiempo los artículos, los capítulos referente a la actuación correcta o no que tuvo una autoridad al momento de enfrentar una emergencia como esta y en su accionar. A nivel de cada país, por ejemplo en el Ecuador, existe un organismo que se llama Contraloría General del Estado, que se supone que es quien debe velar por el cumplimiento de contratos. Se supone que debe haber una asamblea, congreso o parlamento, en nuestro país se llama Asamblea Nacional, que es el organismo encargado no solamente de legislar, es decir, crear las leyes, sino también de fiscalizar. Entonces, en este caso, sería la asamblea el organismo que inicie una acción con miras a iniciar los procesos legales que puedan llevar a sancionar e incluso a destituir a aquellos funcionarios que no actuaron de manera competente. Ahora, nuestras leyes también amparan a que desde la sociedad civil se inicien esta clase de acciones, pero al mismo tiempo deben cumplir un trámite, un proceso hasta llegar al punto en que se recojan las firmas pertinentes alrededor de la Asamblea Nacional y llamar a juicio político a un funcionario que no actuó de manera competente en el ejercicio de sus funciones. Entiendo que a nivel internacional también hay los cuerpos legales que amparan a las personas que se sientan perjudicadas por el accionar del Estado para iniciar acciones de tipo legal, pero le corresponderá realmente a los bufetes de abogados, le corresponderá al colegio de abogados, si es que tienen ese deseo de ayudar a la ciudadanía, de tomar estos casos, de acudir a los sitios o ponerse en contacto con las personas que no recibieron atención médica en un hospital, personas que tardaron mucho tiempo en ser atendidas en una casa de salud y se murieron en su casa. Eso se llama negligencia, ¿no? Y eso de allí, pues, tiene sus sanciones respectivas en los códigos y en las leyes vigentes, tanto en el Ecuador como en el resto de países. Bien, entonces yo creo que se darán ya en un futuro próximo casos donde familias... Eso debe partir de iniciativas de la sociedad civil, algo que jamás va a poder detener ningún poder del Estado. Por más que hoy se encuentren allí personas afines al gobierno actual, como la señora fiscal, como un contralor deslegítimo, es deslegítimo porque el señor no fue designado como se establece en la Constitución, y la sociedad civil, de manera organizada, podrían asociarse los familiares de las personas que perdieron a seres queridos
por negligencia o incompetencia, se asocian, acuden a un colegio de abogados o un gremio de abogados serio que quiera realmente ayudar, que quiera realmente hacer patria y que se sancione a quienes actuaron de manera negligente o incompetente en el ejercicio de sus funciones. Esa es la vía que yo creo que podría encaminarse a desarrollar ese tipo de acción legal. Sí, bien, es lo que se llama internacionalmente como Action Class, que en los países anglosajones, este tipo de, eso, por ejemplo, son causas colectivas, ¿no? Contra grandes empresas y contra el Estado. Yo creo que no solo en Ecuador se podrán dar este tipo de situación futura, breve, de que la ciudadanía se organice en gremio y exijan al Estado que paguen al menos los daños económicos, porque lamentablemente no vamos a recuperar las personas, porque según estudios médicos, quien se recupera del COVID tiene pequeños trastornos futuros. Hay una última pregunta sobre este tema que vamos a responder a Javier Lucero. Dice, saludos Henry Andrade. Hay muchas versiones de este virus. ¿De dónde vino? ¿Dónde nace? Hay inversiones que dicen que en China, hay versiones que dicen que en China lo fabricó con un propósito económico. Tú estás documentado al respecto, Henry, para responder a esta pregunta. Y luego pasamos al tema número 3 que tenemos pautado. Atención, recuerden que pueden hacer sus preguntas y nosotros vamos a sacarla al aire, siempre en sintonía con lo que nuestro distinguido hóspede que nos honra esta noche con su presencia aquí con nosotros, el destacado periodista Henry Andrade, nos está respondiendo. Estamos agradecidos por tu tiempo. Henry, hoy salieron informaciones que tenemos que confirmar que no sean fake news de que un científico vendió este virus a China, pero son cosas que vamos, precisamente contigo, Henry, vamos a tratar en otro conversatorio. Respondemos a Javier Lucero y luego pasamos a la tercera pregunta que te tenemos preparada para esta noche, Henry. Un saludo fraterno a Javier y su pregunta es un poco difícil de responder porque todos sabemos que hay un sinnúmero de versiones respecto al virus y no tenemos una fuente, así es como debemos actuar los periodistas, no tenemos una fuente certera, no tenemos un pronunciamiento de una persona que responda por lo que está diciendo en torno al origen o nacimiento del virus. Hay noticias, videos, posts, cadenas de WhatsApp, de Facebook, etcétera, en que se atribuye el surgimiento del virus a un experimento en China, un experimento en Estados Unidos, un experimento en colisión entre una y otra nación para enfrentarse a otro país superpoderoso, que esto es una batalla entre naciones superpoderosas que buscan la supremacía en el planeta, pero llegar a establecer con toda claridad el origen del virus, yo creo que va a ser una tarea un poco difícil, un poco complicado entender esto de aquí, porque estamos hablando de personas que podrían manipular genéticamente a ciertas especies. Estamos hablando de gente que trabaja en laboratorios a los cuales es imposible acceder, es imposible de que te transmitan esa información. Entonces, yo creo que va a ser muy complicado encontrar una respuesta definitiva al origen de este virus. Lo que sí todos tenemos claros, pues, es que las próximas batallas de darse entre las grandes potencias podrían estar ligadas a esta clase de virus, bacterias, gérmenes y demás que reduzcan considerablemente a la población, y quienes van a sufrir las consecuencias posiblemente hasta sean personas que ni siquiera tengan nada que ver con esa clase de enfrentamientos. Hablemos hipotéticamente de que se produjo esto de aquí para enfrentar a una nación A y a una nación B. ¿Qué tendría que ver una nación E, Ecuador, en un conflicto de esta naturaleza, me pregunto? Difícil, muy complejo de encontrar una respuesta clara y certera que satisfaga a
las personas que tienen dudas, al igual que Javier y el resto de personas en el mundo, sobre cuál es el origen real de este virus que ha provocado una pandemia en todo el planeta. Entiendo que superan ya las 100.000 muertes en todo el país. 100.000 muertes, pues tenemos en el Ecuador ciudades con 100.000 personas, ¿no? Es decir, si hacemos un símil, el número de víctimas en el mundo terminaron con una ciudad en el Ecuador. Terrible. Bien, Henry, vamos a pasar a lo que podríamos, bueno, a lo que podríamos llamar la parte más política de nuestro conversatorio. Claro. Bien, hasta donde yo estoy empapado, ¿no? Yo sigo bastante de cerca la política ecuatoriana, pero tenemos un experto esta noche que nos va a responder. Sabemos que el partido al gobierno en la alcaldía de Guayaquil no es el partido del gobierno central. Corrígeme lo que voy a decir. En Guayaquil gobierna el Partido Socialista Partido Social Cristiano. Exacto, sí. Mientras que el gobierno nacional está, en el gobierno nacional está el partido Alianza País, ¿sí? Es correcto. Sí, podemos decir, esa pugna política no es que ha hecho en manera que el Estado central haya un poco abandonado Guayaquil a su destino en manera de hacer quedar mal al Partido Socialista en Guayaquil, y la cuestión se le fue un poco de la mano, según tú, Henry. A ver, Manuel, hay que hacer varios análisis de carácter político y hay que hacerlos con la mayor madurez posible, con criterio, y es cuestión de atar cabos, es cuestión de entender cómo se maneja la política en el territorio ecuatoriano. Vamos a empezar primero por la parte municipal, Guayaquil. El puerto principal, como también se conoce a la provincia del Guayas, ha estado algo así como cerca de 30 años, 28 años, en manos del Partido Social Cristiano, hoy convertido en una alianza denominada Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Hemos visto desfilar ahí a personas lideradas por el entonces expresidente y exalcalde León Febres Cordero. Posteriormente vino su sucesor, Jaime Nebot Sadi, y ahora pues nos encontramos que una estrecha colaboradora de ambos, es decir, de Nebot y de León Febres Cordero, como es la doctora Cintia Viteri, es quien ejerce hoy las funciones de primera personera municipal. Ella llegó allí pues con el voto de la mayoría de guayaquileños, enfrentó a otros candidatos de otras tiendas políticas, pero finalmente ella resultó favorecida y se encuentra en funciones. Hasta allí vamos a tocar la parte del municipio. En cuanto al gobierno, como todos sabemos, el gobierno lo dirige, lo preside el señor Lenín Moreno, quien fue vicepresidente del señor Rafael Correa. El señor Lenín Moreno, después de dejar la vicepresidencia, fue delegado del Ecuador en Suiza, si no me equivoco. Estuvo por varios años en una importante delegación diplomática y muy cómoda también. Y posteriormente fue llamado para que participe representando a Alianza País a que se presente como candidato a la presidencia. Se dio un análisis al interior de esa organización política, había diferentes posturas si debía ser el señor Lenín Moreno o si debía ser el señor Jorge Glass. Finalmente, al interior del partido se decidió que sea el señor Lenín Moreno, y quien llegó al poder impulsado particularmente por el trabajo que hizo y la campaña, porque se involucró en la campaña el señor Rafael Correa. Posteriormente, ¿qué es lo que se dio? Bueno, se integró la asamblea en el mismo proceso electoral del que citamos a Lenín Moreno, se integró la asamblea, se establecieron X número de organizaciones políticas que finalmente dieron como consecuencia que la asamblea esté presidida por un representante de la organización política, creo, afín al empresario banquero Guillermo Lazo. Todos nos enteramos y fue público el escándalo en el que
dio paso a que tenga que dejar el cargo el señor Jorge Glass. Ahí hay un proceso que ya lleva, hay varios procesos que ya llevan algunos meses. Esta justicia tendrá que determinar el nivel de responsabilidad. Yo no soy quien para indicarlo. Lo cierto es que el cargo de Jorge Glass fue posteriormente tomado por una señorita de apellidos Vicuña, que posteriormente se demostró y se comprobó que había falsificado un título de magíster, un título de cuarto nivel. Finalmente, por un terrible escándalo que se denominó, se me escapa, pero había personas que daban dinero para poder mantenerse en ciertos cargos. Y por eso tuvo que salir la señora María Alejandra Vicuña. Entonces es aquí donde emerge, y era importante hacer este recuento, es aquí donde emerge la figura del señor Otto Sonnenholzner, un joven hasta ese momento bastante desconocido, que solamente era un poco afín o cercano a aquellas personas que forman parte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores, integrada en su mayoría por radios de Guayaquil. No recuerdo si también hay algunas quiteñas, a pesar de que el nombre es Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores AER. Y finalmente, después de la salida de la señorita Vicuña, llega el hijo de un empresario radiodifusor a la vicepresidencia. ¿Cuáles son los orígenes del joven Sonnenholzner? Un grupo de radiodifusores guayaquileños, en su mayoría muy cercanos a la administración municipal de Jaime Nebot. Era importante hacer este recuento para poder ir entendiendo cómo se manejan las relaciones gobierno, municipio de Guayaquil, gobierno, asamblea. Entonces, es un poco complejo entender cómo este gobierno se ha sostenido a pesar de los constantes hierros que vemos cada día los ecuatorianos, pero que sin embargo estos hierros se sostienen o se tapan gracias al aporte o gracias a la ayuda que tiene el gobierno nacional desde la asamblea, porque acá en el Ecuador es de conocimiento de todos de que en el gobierno nacional existe una especie de cogobierno desde la asamblea con la organización Creo del señor Guillermo Lazo y el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, liderado por el señor Jaime Nebot, que ahora tiene como alcalde a la señora Cintia Viteri. Basta con ver cómo son las votaciones en los proyectos de ley que manda el gobierno para establecer cuál es la clase de apoyo que reciben de organizaciones políticas como los socialcristianos y los de Creo, para llegar a la conclusión de que tienen el soporte y por eso es que no han salido a la luz una serie de problemas a nivel nacional, una serie de escándalos, una serie de situaciones que afectan a los más desposeídos y a la clase media de este país, porque al interior de la asamblea no se fiscaliza, porque las organizaciones políticas afines a este gobierno no lo hacen. Y la mayoría de los proyectos de ley pasan sin que encuentren un freno que detenga a todo aquello que pueda perjudicar a la mayoría de ecuatorianos que son de la clase media y de la clase popular. Esa es más o menos la explicación que hay en torno a el gobierno de Alianza País, hoy comandado, entre comillas, por el señor Lenín Moreno, quien no lo vemos al frente de esta emergencia, un presidente que solamente tuitea, un presidente que no es visible, y lo que hacen pues sus acólitos políticos, el Partido Social Cristiano y la organización Creo. Eso es, Manuel. Bien, escúchame que tengo por aquí el teléfono abierto, un segundo. Henry, óyeme una cosa, discúlpame un segundo. Bien, hay una pregunta interesante, creo que la está leyendo tú en pantalla, del señor César Lalama. ¿La está leyendo, Henry, tú? No la alcanzo a leer. ¿Cuál
¿Cuál cree usted que debería de ser la política de Estado que aplique para poder activar la economía, especialmente de las personas que vivimos de lo que producimos día a día? Problemática, problemática que se presenta en toda Latinoamérica por el alta porcentual de trabajo informal en la población, es decir, personas que viven del día a día. Quiero invitarles a compartir, señores, en WhatsApp y en los grupos, porque esto está muy interesante, esto está muy interesante. Aquí estamos tratando el tema de manera imparcial y cada uno está emitiendo su opinión bajo su responsabilidad y estamos todos consternados con lo que está pasando, no solo los ecuatorianos, y estamos tratando de crear conciencia para que las cosas se hagan bien, porque no creo que es el momento para los ataques directos, sino para crear conciencia, porque yo creo que el verdadero ataque es el día de los votos, el día de las elecciones, el día de elegir las autoridades. Henry, por favor, respóndemele a las preguntas del señor Lama, si quiere que te las repita, te la puedo repetir. Por favor, repítela nuevamente. Sí, pregunta César La Lama. ¿Cuál cree usted que debería de ser la política del Estado que aplique para poder activar la economía, especialmente de las personas que vivimos de lo que producimos día a día? Gracias. Ya. Un saludo a César. Gracias por tomarse su tiempo para escucharnos. En política de Estado, para ayudar en este caso a las personas que viven el día a día, no es una sola. Yo creo que es un conjunto de estrategias que van desde el Estado hasta instancias como las locales tipo municipio. Entonces allí toca articular entre estas dos fuerzas, de tal manera de que se legisle de tal forma que, por ejemplo, quienes desean acceder a créditos y puedan montar verdaderos emprendimientos, no un negocio cualquiera, no solamente puedan recibir fondos, sino también capacitación, acompañamiento, puedan recibir asesoría en materia técnica y legal, de tal manera que haya ese soporte, no solamente a nivel de Estado con recursos, sino, por ejemplo, si vas a montar un taller, de reparación de X tipo de artefactos, el Estado debería intervenir, primero facilitándote recursos frescos para que tú compres las herramientas básicas y necesarias para montar el local, posteriormente a través de otras dependencias capacitarte. Luego viene el municipio que va a reforzar esa capacitación, pero al mismo tiempo te va a ayudar en la extensión de los permisos de tal manera de que no se convierta en un tormento la obtención de estos permisos y posteriormente acompañar también a este emprendedor en el desarrollo de estrategias, el desarrollo de valores agregados el servicio que puedan ofrecer otras personas. El dinero no lo es todo. Los recursos que te preste el banco privado, que bueno, van a tener un interés más alto. El gobierno te puede ayudar, sí, con una tasa de interés también, pero quizás extenderla a más años. Y al mismo tiempo, a lo mejor es posible de que reduzcan ciertos trámites o ciertos requisitos. Podría haber una especie de flexibilidad por parte del Estado, ¿no verdad? En relación a las políticas o a los pedidos un poco duros que te hace una institución privada. Yo creo que por ahí podría ir la vía para que las personas que trabajan del día a día puedan calificarse. Podría ser, por ejemplo, un valor agregado y que va a ayudar a aquellas personas que tienen ya muchos años de experiencia por ejemplo, en la fabricación de calzado, por ejemplo, en un taller mecánico. Si ya tienen muchos años de experiencia es como una especie de garantía, ¿no? El nombre sí te da cierta garantía, ¿no? ¿Verdad? Si ya tienes un negocio establecido y lo que buscas es reforzarlo, eso quiere decir que tienes una cartera de clientes. Si tú le presentas una cartera de clientes más o menos confiable a una institución
esa institución puede corroborar de que efectivamente X número de personas han sido clientes y han salido con resultados satisfactorios por el servicio que te otorgó la persona que está pidiendo un crédito. Yo creo que va por allí. Lo que me preocupa realmente es que si en estos momentos la economía va a dar como para auxiliar a personas que se encuentran en esta situación, que tienen capacidades, tienen experiencia, tienen conocimiento. No sé si el Estado hoy, no solamente por la pandemia, sino por los problemas que venía atravesando, va realmente a ayudar a quienes aspiran poder tener mejores días a días. Pero si no es el Estado, yo creería también que el municipio, que es la institución más cercana a cada ciudadano, por ahí podría haber algún tipo de reforma, una reforma a nivel legal, de tal manera de que el municipio pueda ayudar con recursos, no esperar siempre del Estado, sino las instituciones más cercanas a la gente, ¿no es verdad? El municipio pueda, quizás en alianza con otras instituciones financieras, pero ya si está de por medio el municipio, quizás podría alivianarse un poco la obtención de los créditos o de los recursos. Es lo que se me viene a la mente que podría darse. El otro sería abrirse a otros bancos. No sé si abrirse a la banca extranjera para que venga con capital más fresco podría ser una alternativa, pero ahí habría que pasar por otra clase de reformas, a régimen financiero, super de bancos. Creo que es más complejo, pero creo yo que lo más cercano, lo más próximo debería ser quizás el municipio en alianza con otras instituciones estratégicas que faciliten recursos, pero va a ser muy difícil en este tiempo de crisis económica y de la crisis que nos está dejando el coronavirus. Va a tardar bastante en que la economía del país se levante y ello dolorosamente va a repercutir en las posibilidades de acceso a recursos frescos a personas que deseen emprender en negocios para vivir su día a día. Es la parte más complicada. Eso es lo que creo, César y Manuel. Bien, Henry. Henry, vamos a hablar de algo interesante. Hago presente, atención, para las personas No que te nos... escucho muy bien. No, no me escucha, yo te escucho. ¿Me escucha, Henry? Sí, Espérate. pero un poco bajo el audio. Sí, porque no tiene el micrófono Ahí te activo. escucho mejor. Sí. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Nosotros hacemos este programa donde la gente participa, hace sus preguntas y nosotros hablamos de las cosas como están. Aquí no tenemos compromiso con nadie. Vamos a hablar de una parte importante que siempre va en sintonía con lo que preguntó el señor La Lamara, si no me equivoco, discúlpame si La no. Lama. Lama, exacto. Ahora bien, el asunto de los fondos. Primero te hago una premisa, justamente premisa en italiano, te hago un breve comentario. En una locución a la nación, en una de las primeras con relación al coronavirus, el presidente del Ecuador, el señor Lenín Moreno, informó que el Fondo Monetario Internacional le había aprobado un préstamo por 60 millones de dólares. Ahora, para no desinformar, no recuerdo bien si ya lo tenían aprobado estos fondos o estaban en vía de aprobación o si lo habían recibido, porque no recuerdo muy bien, pero sé que se había hablado. Y de otra parte, recuerdo a las personas que nos están escuchando que el Fondo Monetario Internacional ha prestado diferentes millones de dólares a los países en vía de desarrollo. Bueno, yo no diría en vía de desarrollo, a los países para que enfrenten emergencias y catástrofes naturales. Esto es una emergencia, esto es una catástrofe. Henry, ¿tú tienes idea de cómo se está invirtiendo ese dinero? Porque se supone que si el Fondo Monetario Internacional estaba erogando fondos a estos países, llega la emergencia y es como todo estaba como antes, como que no se invirtió un solo peso. ¿Tú tienes algún tipo de información útil para que los amigos
que nos están viendo, que nos están escuchando y que sobre todo invito a compartir, señores, que es importante, vamos a compartir esto, que es importante. ¿Cómo se están invirtiendo esos fondos? El pueblo está en conocimiento de que estos fondos han llegado, de que se están gestionando y de que estos fondos son destinados para ser utilizados en planos de emergencia en caso de catástrofe, y esto es una catástrofe. Mira, Manuel, lo que te puedo decir es lo siguiente. En el país estamos acostumbrados a escuchar este tipo de anuncios de que llega dinero, de que van a llegar recursos, etcétera, pero muchas veces no sabemos ni cuándo llegó ni en qué se invirtió. Doloroso decirlo, pero es así. Doloroso decirlo. Antes de que ocurra esta catástrofe, antes de que se presente este problema con la pandemia, las autoridades, lideradas por el señor Lenín Moreno, nos habían indicado de que estaban por llegar X cantidad de dinero de diferentes organismos multilaterales, 1.500 millones de dólares del gobierno chino, el gobierno que tanto han cuestionado la misma administración de Moreno, opositores políticos a la administración del señor Rafael Correa, empresarios, cámaras y demás autoridades, y ahora resulta que estamos esperando 1.500 millones de dólares del gobierno chino. ¿Quién entiende eso? Y el dinero que llega, solamente conocemos por los medios de comunicación tradicionales de que se ha efectuado tal desembolso, pero a ciencia cierta no sabemos en qué se invirtió, a qué se destinó o cuál fue el fin de esos recursos. Esto es verdaderamente complejo, duro decirlo, pero es una realidad que todos lo sabemos, porque en el Ecuador no vemos una obra de este gobierno, una obra emblemática, una obra acorde a la realidad del país, como para decir los recursos fueron destinados para esa obra. ¿Recuerdas algunos meses o quizá un año, un poquito más? El gobierno nos vendió la idea de que iban a construir un tren viajero que iba a recorrer por la costa y que iba a ser lo máximo. Con bombos y platillos fue las portadas de diferentes diarios, anuncios, fueron las primeras noticias de los informativos de televisión, de las radios, etc. Hasta ahí quedó. Hago este símil porque es más o menos eso lo que sucede con el dinero que anuncia el gobierno nacional. Nadie sabe a dónde va. No tenemos una persona que haga un desglose, que diga construyeron un hospital, repotenciaron, adquirieron. No tenemos claro, tampoco estoy insinuando de que se lo han metido al bolsillo, no. Pero yo creo que ahí falta transparencia, falta más claridad para que se informe a la ciudadanía. Miren, nos hemos endeudado, pero el ecuatoriano, el guayaquileño, el amazónico, el manabita, el esmeraldeño, el cholo, el negro, el montubio, tiene en sus manos esta obra que le va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Yo, en tantos años en el ejercicio del periodismo y siguiendo y habiendo visto gobiernos desde la época del ya fallecido arquitecto Sixto Durán Ballén hasta el día de hoy con el señor Lenín Moreno, he visto y conozco cómo pasa o lo que sucede con estos anuncios de la llegada de recursos y lamentablemente no siempre vemos reflejado en qué se invirtió. Esa es una realidad y estoy seguro que en eso van a coincidir muchísimos ecuatorianos, que vemos cómo el país se endeuda en créditos con organismos internacionales, pero no vemos obras. No voy a citar pues a lo que sucedió en la administración anterior, porque eso ya la gente lo tiene a la vista, ¿no? ¿Verdad? Henry, yo voy a hacer un breve comentario. Claro. El pueblo se lamenta cuando llegan estos problemas que afectan a gran parte de la población, cuando llega el caos. Pero ahora bien, las organizaciones sociales, los ciudadanos,
¿qué hacen para proteger sus intereses? Ok, el gobierno roba, el gobierno no se sabe qué hace con los fondos, ¿no? Esas son las voces populares que por lo general estamos acostumbrados a escuchar. Pero tú como ciudadano, hablo tú, yo, cualquiera, ¿qué hacemos? Porque, por ejemplo, en los países europeos suceden, pero cuando estos escándalos salen a flote, la gente crea conciencia ciudadana y va a protestar porque dice, yo pago los impuestos. Aquí se pagan muchos impuestos. Acá también. Sí, también. Ahora bien, este comentario pregunta va para crear conciencia en la ciudadanía. Tú como ciudadano, ¿qué hace para proteger el dinero? Y me gustaría que la gente comente al respecto. ¿Por qué? Porque Henry como comunicador, como periodista, puede argumentar todo lo que él quiera y puede hacer un llamado de conciencia, no solo para que esta situación se corrija en este gobierno, sino en los futuros gobiernos, porque como bien tú comentabas, ya no podemos volver al pasado, no tenemos esa capacidad. Yo hago este llamado a la conciencia, que nuestros pueblos defiendan sus intereses, defiendan sus derechos básicos, vitales, porque es importante, porque nuestros países se endeudan y como bien tú dijiste, no se ven, no se ve en qué. No se ve el progreso, no se ve el desarrollo, no se invierte en la población. Sí, porque el mayor problema que existe en nuestros países, la macroeconomía crece, pero no se refleja en el pueblo. Henry, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Ok, Henry, algo importantísimo. Desde tu punto de vista, tú que estás allí en el lugar donde se está llevando, donde esa crisis está convirtiéndose en algo fuera de control, ¿tú piensas que esta crisis pueda llevar a un estallido social fuerte en Guayaquil? Yo creo que Guayaquil se está Henry, encaminando y no quiero. ¿Me educado. escuchas? Sí, sí, perdóname, te pido perdón. Yo quiero que las personas que nos están escuchando comenten sobre esto. Esta es la última pregunta que le hago a Henry, porque es importante. Así Henry va a comentar. Henry está en el lugar de los hechos, está haciendo un periodismo imparcial, está dialogando, wow, de una manera que estoy muy contento de tenerlo con nosotros. Comenten, por favor, para sacar sus comentarios y preguntas al aire. ¿Puede esta situación actual provocar un estallido social en Ecuador, pero especialmente en Guayaquil? Es la pregunta para nuestro invitado especial, el destacado periodista Henry Andrade. Mira, Manuel, yo creo que Guayaquil, y no quiero ser alarmista, pero poco a poco se está encaminando o se está subiendo en una bomba de tiempo cuyo resultado no me atrevo a decir va a ocurrir. Es posible que ocurra algo sin precedentes. Es posible de que se nos mueran más de 2.000 personas producto del coronavirus. En el país hay mucha desesperación. Esta cifra que yo digo de unas 2.000 personas no me la estoy inventando con dedos, lápiz, pluma o al azar o por algún interés personal. Pero vamos a tomar las palabras del concejal y colega Andrés Gushmer, que en las últimas horas hizo una declaración en el sentido de que en Guayaquil podrían contagiarse aproximadamente 35.000 personas de coronavirus. Ese es el 100%. Si solamente de esa cantidad que citamos, el 5% pierden la vida, estamos hablando de que aproximadamente 1.750 personas dejarían de existir en la ciudad. Yo no me acuerdo, no tengo precedentes de que en Guayaquil, en una situación similar u otra, alrededor de 1.750, 1.800 o 2.000 personas pierdan la vida. Aquí puede ocurrir algo muy difícil, muy complejo de entender. Ya hace pocos días la ciudad entró en miedo, en pánico, salió a las calles. Esto después que el gobernador de la provincia del Guayas, es decir, el representante del presidente de la República, el representante del Poder Ejecutivo en Guayas, hiciera el anuncio de un posible toque de queda
de 3 días y de 24 horas de duración. Al siguiente día de un anuncio no oficial, un anuncio no autorizado, al siguiente día de eso, Guayaquil se volvió un caos. ¿Por qué? Porque la gente salió desesperada a los mercados a abastecerse, porque la gente acudió a las farmacias a encontrar los pocos medicamentos que existen para esta enfermedad, porque la gente acudió a las panaderías, acudió a los mini markets, a las tiendas de barrio. Fue una estampida sin precedentes en Guayaquil. Y lo más grave de todo, exponiéndose a más contagios. Y en paralelo, en ese mismo día, salieron las personas a formar largas filas en los exteriores de algunas instituciones bancarias a cobrar los $60 del bono de ayuda que está dando el gobierno a las personas de escasos recursos para que puedan comprar víveres. Entonces, eso de ahí también puede transformarse en foco de más contagios, Manuel, ¿no? Gente que salió a hacer fila en los exteriores de una institución bancaria acompañadas de un familiar, de la esposa, y se encontró con los que estaban desesperadamente comprando alimentos. Es decir, salieron miles de personas a las calles, miles potenciales ciudadanos contagiados con el virus. Es posible, ojalá que esto no suceda, porque por hambre puede ocurrir de todo. Y hoy notamos los ecuatorianos y los guayaquileños particularmente que a pesar de los anuncios por todos los medios convencionales, redes sociales, cadenas de WhatsApp y todo, de que hay un abastecimiento normal, de que existen rutas en todo el país, rutas para abastecer de alimentos en todas las zonas del Ecuador. No es cierto, no es cierto, no hay alimentos. La carne, el pollo, escasean, no hay. Yo veo un sector al norte de Guayaquil, muy cerca del aeropuerto, un sector de clase media, donde tenemos aquí mismo, cerca de nuestros hogares, tenemos grandes tiendas, despensas, no sé cómo les llamen allá en España, pero son una especie de mini markets, tiendas, abacerías, donde se distribuye mucha legumbre y se distribuye carne y otros productos. Estos han desaparecido de las estanterías. La carne, el pollo, el queso, básicos en la dieta del ecuatoriano y del guayaquileño, no están. O en su defecto, sus precios están inalcanzables. Hoy la libra de ajo, usado tradicionalmente por nuestras abuelas, nuestras madres, para enfrentar problemas respiratorios, se cotiza en $5, Manuel. $5. Extremadamente caro. Una funda pequeñísima de anís, empleada por nuestros bisabuelos para preparar los tradicionales té, las agüitas y todo. $1.25, $1.50, 2 ramitas de anís y de canela. Es decir, inalcanzable. Y por hambre la gente es capaz de todo. Porque por hambre tú tienes que alimentar a tu hijo, tienes que alimentar a tu madre, tienes que alimentar a tu hermano, a tu esposa. Ojalá realmente este desabastecimiento de víveres que afecta particularmente a Guayaquil, con horarios, con mercados que abren, mercados municipales que abren solamente hasta las 12 del día, con restricciones de acceso a la ciudadanía, un toque de queda a partir de las 2 de la tarde en Guayaquil. ¿Qué tiempo le da a la gente que trae los productos desde afuera? Por más de que hayan salvoconductos, escúchese bien, por más de que hayan salvoconductos para estas personas que traen desde la sierra y desde otras provincias los alimentos, los productos están escaseando. Hay que avanzar a cualquier tienda de barrio, en cualquier sitio de Guayaquil, y uno se dará cuenta que las estanterías están vacías o los precios están elevados. Yo no sé si es el tendero o es el intermediario el responsable de esto, pero sé, porque no solamente soy periodista, pues soy ciudadano también, pues, ¿no? Y tengo que salir a comprar para alimentar a mi madre y a mi familia. Los productos no están. Y el estallido social puede darse por hambre. Ya ha ocurrido en otros países donde por falta de alimentos la gente
no espera y ya nos ha ocurrido también aquí, ¿eh? En otros eventos, no como el actual, en que la gente, claro, también se infiltraron delincuentes, cogieron y se metieron a supermercados y tiendas, ¿no? Ahí también hubo delincuentes, pero también había gente que pugnaba porque no tenía cómo alimentar a su familia. Ojalá que no, ojalá que yo esté totalmente equivocado, ojalá que esto no suceda, porque ahí ya estaríamos hablando de una hecatombe, ahí estaríamos hablando de un problema más grave. No sé hasta dónde nos va a llevar esta pandemia, no sé hasta cuándo vamos a resistir. Eh, no hay dinero tampoco a los empleados. Han tenido restricciones de tipo laboral y no está muy claro exactamente cuánto les van a pagar sus patronos, ¿no? Los empresarios, ¿no? Al sector público, para darte una idea, al sector público en las últimas horas solamente acreditaron a quienes trabajan para el área de la salud muy bien, porque son quienes necesitan, y también acreditaron recursos a policías y a militares. Por ahí puede haber, detrás de eso también puede haber otro motivo, ¿no? ¿Verdad? Fácil de deducir, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿y el resto del sector público? ¿Acaso que no necesitan alimentarse? Quienes trabajan, por ejemplo, para las empresas eléctricas, quienes trabajan para otras instituciones del Estado, ¿no comen? No les han acreditado el sueldo. Y la gente necesita hoy dinero para medicinas y alimentos. Espero que eso se solucione pronto porque el hambre puede llevar a muchas cosas, no solamente en el Ecuador, sino que en el mundo se ha comprobado que en el hambre, y si nos remontamos a la historia, recordemos pues lo que sucedió en la Europa del siglo pasado, en Francia, en la época de la Revolución Francesa, en Rusia con los bolcheviques, cuando la gente por hambre salió a las calles, ¿no? Esperemos que esto no ocurra en este país, esperemos que no ocurra en Guayaquil. Henry, bueno, estamos muy agradecidos de tu participación, de tu tiempo. Bueno, está bien documentado de cómo es la situación allí. Recordamos que el periodista Henry Andrade radica, vive en Guayaquil, tiene un punto de vista ciudadano, profesional, periodístico y sobre todo imparcial. Porque el hecho que nosotros digamos cómo está la cosa no significa que necesariamente estamos atacando a alguien en particular. Quiero hacer este aclaramiento. Si alguien del público tiene alguna pregunta, bueno, el periodista Henry Andrade está a su completa disposición. Si no, ya nosotros vamos a saludar a Henry con un saludo virtual, que es lo que está de moda, Henry, ¿no? A un apretón de mano virtual y Gracias. agradecerle de manera infinita que nos haya ofrecido estas informaciones útiles de cuál es la situación en Guayaquil. Yo digo, mi amada Guayaquil, yo quiero a Guayaquil porque conozco tantos guayacos, tengo tantos amigos guayacos, por ejemplo, Marcelo, que es una persona que se exquisita allá en Boloña, que quiero mucho, estimo mucho, y tantos otros guayacos que quiero bastante. Tengo muchos amigos ecuatorianos y lo que sucede en Ecuador. Eh, bueno, tengo otro comentario por aquí, Henry. Vamos a ver, señores comentaristas, la realidad del país y del mundo que no podremos hallar la cura del coronavirus. Ya comienzan a calcular de la reactivación de la economía del Ecuador, pensando que sí, que los catedráticos y la tecnología nos den de comer. Sí, bueno, sí, el señor yo creo que sí. Vamos a ver, tenemos por aquí. Gracias, Henry, por la información. Saludos, por la información, saludos para mis hermanos ecuatorianos. Veo que la gente está muy... Ah, Jaime, ok, Jaime. Perfecto, Jaime, no había visto tu foto. Jaime es un dirigente político ecuatoriano que está compartiendo con nosotros. Recuerdo que en breve vamos a estar entrevistando también a Jaime, que hablará de su partido político y de lo que hace la oposición en el exterior, especialmente en Italia. ¿Ok? Así que quiero invitar a todos ustedes a que nos sigan en las redes sociales con el hashtag fiesta 247 para otras interesantes entrevistas. Jaime, las personas que quieran seguirte en las redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar, por favor?
¿A mí o Jaime? Escúchame, Henry, discúlpame. Claro. Sí. En Twitter estoy como @HenryAndra y en Facebook estoy simplemente como Henry Andrade. Ok, perfecto. Ahora yo voy a publicar, espérate un segundo, regálame unos minutos para aprovechar que hay tan personas, vamos a publicar tu hashtag. Ok, espérate un segundo que Elizabeth me mandó el link directo de tu... Con el link que vamos a publicar en la caja de chat del Facebook, ustedes podrán seguir a Henry para más informaciones útiles e importantes. Espérate un segundo. Veamos. Espérate un segundo. Será un segundito solo, porque quiero dejarle el link de Henry directo a su perfil por Facebook. Recomiendo que sigan este profesional de la información, que está muy bien actualizado sobre lo que está pasando en Guayaquil. Y recordamos que este programa está dedicado por completo a lo que es la situación en Guayaquil. Sí, Guayaquil está en Ecuador, obviamente tenemos que conversar sobre el Ecuador también. Vamos, espérate un segundito solo, a dejar el link directo al perfil de nuestro distinguido amigo Henry Andrade, periodista destacado ecuatoriano, radicado en la ciudad de Guayaquil. Ok, ahí le debió haber salido en el comentario. Entonces, también, espérate, que tú me mandaste hoy tus hashtags. Los hashtags de la crisis, Henry, por favor, para que las personas también le den seguimiento. Tú puedes, por favor, decir los hashtags, por favor, de la situación. Espérate. No los revisé ahora, pero quizá te los paso por interno ya mismo, ¿ok? Sí, sí, no, tú me lo enviaste y yo aquí ahora voy a copiarlo y lo voy a dejar en la caja de los chats. Hecho. Por el momento, estamos haciendo el programa solo y exclusivamente por Facebook, por el momento. A partir de mañana estaremos ya en simultáneo por varios sitios. Ahí están los hashtags para quienes quieran seguir todas las informaciones que tienen que ver con esta cuestión de Guayaquil. Y vamos a rezar y a pedirle a Dios que esto no se extienda por el Ecuador. Déjame ver, espérate, voy a dejar también tu... ¿Ok? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? En Twitter y en Instagram. @HenryAndra. Exacto, eso lo estoy ya publicando aquí. ¿Ok? Ustedes buscan esos hashtags, buscan arroba Henry Andra y ahí pueden ponerse en contacto, seguir a Henry. Henry, nosotros, las personas de Italia, espérate. Henry, ¿me escuchas? Te escucho muy bien. Sí, bueno, pues queremos agradecerte de manera especial. Esperemos poder enviarte una botella de vino cuando superemos esto. ¿Tú tomas vino? Sí. De vez en cuando. Bueno, hay un amigo que está conectado que se llama Dalton Panchana, que yo lo voy a comprometer a que él te mande una buena botella de vino. Sí, entonces, Gracias. dice por aquí Iris Yereni Vázquez Erasme, que Dios meta su mano, claro. Pues, Henry, yo te quisiera tener más, pero sé que tiene otros compromisos con otros medios y no quiero alargar más tiempo. Gracias infinita. Estamos más que súper agradecidos. Saluda a todas estas personas que nos han dedicado su tiempo hoy. Gracias. Espera un segundo. Ok, perfecto, sí. Dios bendiga a nuestros hermanos de Ecuador. Saludos para todos. Anderson Wellington de la Rosa Hogando. Por ahí está mi hermano niño. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, niño. Gracias por estar con nosotros. Henry, estoy satisfecho con tu participación. Estoy muy contento y sé que también están los amigos que nos siguieron de República Dominicana, Ecuador y de todos los lados. De todos los lados. Estamos contentos. Gracias, Henry. Despídete del público y gracias infinitas. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad para charlar de un tema tan delicado, tan sensible, tan doloroso, no solamente para el Ecuador y Guayaquil, sino para el planeta entero. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, sabemos el golpe que ha sufrido Italia a consecuencia de esta pandemia. Reciban toda nuestra solidaridad, reciban todo nuestro cariño. Nos duele que mueran italianos, igual que cuando fallece un ecuatoriano o un guayaquileño. Esperemos que muy pronto esta terrible pesadilla, muy dolorosa, llegue a su fin. Mil gracias a los ecuatorianos en Italia que se tomaron un tiempo para escucharnos. Mil gracias a los ecuatorianos en el suelo nacional que también se conectaron a esta señal. Y pues
Esperemos que vengan buenos tiempos para el mundo. Esperemos que el planeta pueda resultar fortalecido, que la fe, el amor y la esperanza de la gente haga que llegue a su fin esta terrible pandemia y que sea un nuevo comienzo para la humanidad. Ese es mi deseo. Un abrazo a los ecuatorianos en las distintas ciudades y mejores tiempos para todos. Muchas gracias. Gracias, gracias de nuevo, Henry Andrade, destacado periodista ecuatoriano, ha estado con nosotros esta noche. Henry, muchas gracias y a la próxima. Hasta la próxima. Señores, amigos de Rayfeta 24/7, hemos estado muy satisfechos con la participación de este destacado comunicador, periodista ecuatoriano, quien desde Guayaquil nos ha informado cuál es el estado real de la situación en la hermana ciudad de Guayaquil, por la cual muchos de nosotros estamos consternados, estamos heridos, estamos prácticamente de luto por la situación que allí se está viviendo. Nosotros contamos en que el gobierno ecuatoriano pueda tomar conciencia y ir en auxilio y resolver esta situación que debemos resolver todos, quien aportando directamente, económicamente, quien también pueda hacerlo a través de las redes, haciendo comunicación de calidad e imparcial. Creo que es un momento, sí, de decir las cosas que no funcionan, que no están bien, pero más que todo de una unidad nacional para salir de esta crisis. Y como siempre, el, el, el tribunal final, el juicio, es en las urnas para usted elegir autoridades que se comprometan. Y como siempre, invitamos a los ciudadanos a defender sus intereses económicos, sus derechos, independientemente de cuál sea el partido del gobierno. Muchas gracias a todos ustedes por la participación. Quiero dar un público y especial agradecimiento a la licenciada Elizabeth Rodríguez, quien fue la coordinadora de esta entrevista, quien fue el enlace para tener un invitado de alto rango en lo que es su profesión periodística. Pudimos ver cómo se expresaba de manera imparcial, llevando informaciones, llevando noticias, documentando de manera útil, profesional. Radio Feta 24/7 y quien les habla, Mono Santana, están más que agradecidos de todas las personas, especialmente los ecuatorianos que hoy en día se dieron cita, nos dedicaron su tiempo, nos permitieron llegar a sus hogares. Les hacemos una última invitación para que nos sigan en las redes sociales y en nuestro WhatsApp. Vamos a dejar también por aquí, voy a publicar para la gente que está por aquí nuestro número de teléfono, ok, nuestro número de WhatsApp, ok. Denme solo un segundito que se me había olvidado. Cuando ustedes nos salven, nos mandan por favor un numerito, nos mandan por favor un mensajito con su nombre. Nos salvan en sus celulares y así nosotros salvamos el contacto de ustedes en nuestro teléfono, en nuestro teléfono. Cualquier información ciudadana que ustedes nos quieran pasar, nosotros estaremos más que disponibles para colaborar con todos ustedes. Así que ahí está nuestro teléfono, es muy fácil, no hay que escribirlo, simplemente hay que hacer clic sobre el texto azul y les invitamos a que lo salve como que nos guarden como Manuel Santana. Muchas gracias y ha sido para Manuel Santana desde los estudios de Radio Fiesta más que un grande e inmenso placer. A la próxima. Síganos en las redes sociales.